Muy pero muy buenos días, comenzamos un nuevo análisis para el día de hoy. Bueno, finalmente en el día de ayer tuvimos una muy interesante subida de un 2 y pico por ciento durante la tarde aproximadamente, y a partir de la última hora del día comenzó una corrección que nos dejó en estos actuales 111 mil dólares. La verdad que era una corrección totalmente esperable. El MACD en 4 horas nos estaba dando unos indicios de posible subida del precio, pero a partir de esa pequeña corrección el precio volvió a tener debilidad y en este momento estamos retrocediendo. Importantísimo lo que sucede hoy. Ahora lo vamos a ver un poquito en el gráfico de 4 horas y 1 hora. Se va a ver bastante prolijo lo que podemos llegar a esperar para el día de hoy. Pero en primera instancia debemos soportar ciertos niveles, porque si no llegamos a soportarlos ahora, el panorama se complica y se complica muchísimo. Temporalidad de gráfico mensual, como siempre arrancamos por lo básico. Tenemos todavía mucha debilidad en esta vela, faltan solamente 4 días y 13 horas para que esta vela termine. Pero ya tenemos varios indicios de que esta vela puede estar terminando mal, salvo que en estos 4 días, y esto sería algo espectacular, sería algo excelente, ahora comencemos a mostrar fuerza, es decir, que de pasar a los 111 comencemos a subir por lo menos hasta la zona de 113, no mucho más que eso, sería suficiente para mostrar indecisión en el mercado. Hasta el momento esta vela está cerrando con una estructura bajista. Si podemos subir un poco el precio, 113, 114 sería ideal. Nos marcaría indecisión y esto todavía podría dar presión de la parte alcista. Bien, gráfico semanal. Bueno, por el momento zona de los 108 mil dólares, lo habíamos mencionado como zona de mucha importancia. Estamos encontrando ese freno por el momento, un freno que se está marcando con buena estructura, es un freno que se da con una vela que, si bien es una vela roja, tiene toda una mecha en la parte baja, y esto muestra intención alcista, por lo menos en gráfico semanal. Eso es muy interesante. Se está dando con un cruce de MACD bajista, lo cual es aún más alentador. Veremos a ver qué es lo que sucede en el resto de la semana. Faltan también lo mismo, 4 días y 13 horas. Termina el gráfico semanal, termina el gráfico mensual. Temporalidad de diaria. Aquí tenemos varias cosas que quisiera mencionar. Primero que nada, toda esta estructura que se está soportando hace ya varios días. Desde el 15 de julio, esta estructura nos está marcando un indicio de posiblemente ese freno que se dio en la zona de 108 mil dólares, conjugado con los otros factores que ya estuvimos mencionando en los últimos días. Al mismo tiempo, tenemos esta intención de freno dada puntualmente por el máximo histórico. Sí, pero bueno, ahora iremos refinando un poquito más para qué podemos llegar a esperar para el día de hoy. Pero en primera instancia, estos frenos son totalmente lógicos, son esperados y no hay que perderlos de vista. Estamos todavía cercanos a la media móvil de 200, lo cual explicaría un poco esta cercanía que estamos teniendo acá. Pero si ahora el precio comience a remontar un poquito, esto haría que la media móvil pueda acercarse un poco más y nos permitiría entonces poder creer o anticipar una posible subida en el precio. Lo importante acá, y esto es lo más claro que vamos a dejar en temporal diario, lo más importante es no caer por debajo de la zona de los 108.500 dólares. Si bajamos de la zona de los 108.500, ahí el panorama cambia muchísimo. En primera instancia, fíjense, tenemos la zona de los 105 mil dólares y en segunda instancia media móvil de 200. Claramente no debemos caer por debajo de la zona de los 108.500 dólares. Bien, temporalidad de 4 horas. Acá un poco lo que más quiero para ustedes en el día de hoy. En primera instancia, todo este movimiento correctivo, ya lo tenemos mencionado, ¿no? Temporalidad de 4 horas nos deja marcada una zona de soporte muy pero muy clara, lo cual anticipa un poco esta caída que habíamos tenido y este posterior rebote. Por eso les decía que esperábamos una subida en la zona de los 108 mil dólares y a partir de ahí una corrección. Corrección que se da hasta este nivel. ¿Coincidencia? Sin lugar a duda no lo es. Y ahora lo vamos a ver en temporalidad de una hora un poco más claro. Pero en primera instancia les decía que ayer esperaba una intención de subida porque teníamos un MACD completamente bajista con unas líneas del MACD muy lejanas a la zona de los 1000 puntos aproximadamente, lo cual nos derivaba por lo menos una intención alcista, al menos por una etapa quizás pequeña. En realidad podría haber sido aún más alta, pero el precio se encontró con una zona de resistencia interesante y a partir de ahí tuvo un freno. ¿Qué resistencia se encontró el precio y por qué tuvimos un freno en ese nivel? Bien,
temporalidad de 1 hora, lo van a ver acá, vamos a acercarlo un poquito más para que puedan verlo mejor, pero en la temporalidad de 1 hora tenemos toda esta estructura en la cual nos estamos dando un freno en este exacto momento. Fíjense que zonas de contacto acá, toda esta estructura, que muy prolija toda esta estructura, y al mismo tiempo todo esto que está sucediendo en estos momentos. Hermosa corrección, muy linda, muy interesante. Toda esta subida que tuvimos en el día de ayer se encontró con la zona de resistencia y a partir de ahí tuvo una nueva intención bajista que nos llevó hasta la zona de los $110.000. ¿Qué sucedió en este exacto momento? Estamos teniendo una intención alcista, sin embargo, estamos en zona de resistencia. ¿Qué es lo que debe suceder en estos momentos? Debe suceder que rompamos con fuerza esta estructura que tenemos acá, esta resistencia. Si no logramos tomar fuerza, el precio muy probablemente nos vuelva a marcar nuevos mínimos, ¿sí? Por lo menos en toda esta estructura, en primera instancia hasta la zona de los $110.000, en segunda instancia la zona de los $109.500. Por eso les digo, importantísimo lo que sucede en las últimas horas, porque esto nos puede marcar el panorama hacia los próximos quizás días, porque romper esta estructura hacia el alza en primera instancia nos podría llevar hasta la media móvil de 200, la zona de los $113.000, mismo zona de último máximo, ¿sí? Y en temporalidad de 4 horas también tenemos la misma intención, ¿no? Zona de 113.000, zona de 113.600 y, por qué no, media móvil de 200. Pero en primera instancia, como les digo, debemos romper esa estructura. Si no rompemos esa estructura, el panorama se complica. ¿Qué es lo que a mí me asustó? ¿Qué es lo que me dejó un poco impaciente durante el día de hoy o el inicio de este día? Es que tuvimos esta intención alcista, como se les estaba mencionando recién, con un MACD cruzándose al alza, pero automáticamente el mercado comenzó a caer. Una intención en la cual el precio debería estar subiendo, el mercado me dio una corrección bajista. Y eso fue una alerta muy grande. Por lo tanto, me hace temer un poco qué es lo que sucederá con esta estructura. Pero, sin embargo, en este momento estamos reaccionando un poquito al alza, así que veremos a ver si tomamos fuerza como para poder romper esta resistencia. Insisto, si nosotros tenemos que estar atentos a este movimiento, si no rompemos esta resistencia, podemos tranquilamente volver a meternos a este hermoso canal que estamos ya teniendo desde hace ya bastantes días. Simplemente una mención más, queríamos mencionar un poquito esto que está acá, que explica también por qué se detiene el precio en este momento. Fíjense que prolijo toda esta subida que estuvimos teniendo acá, y al mismo tiempo voy a colocar un FIBO, fíjense, desde la parte baja hasta la parte más alta, la extiendo, y nuestro tan amado 61.8 de FIBO, el momento en el cual se podría detener la corrección y comenzar un nuevo impulso alcista. Bien, para que vean que siempre a mí me gusta dejarles el mercado lo más sencillo posible, para que vean que el mercado siempre tiene memoria, siempre trata de dejarnos alguna migaja para qué es lo siguiente que podrá hacer y nosotros podemos llegar a aprovecharlo. Parte de todo esto es lo que nosotros aprendemos con los chicos, tratamos de enseñarles e incentivarlos a justamente encontrar la facilidad que tiene en un análisis para poder ser operado. Gente, millón de gracias como siempre, abrazos, éxitos en todos, mil gracias por estar, a darle like, a dejar comentarios, a aprovechar muchísimo el mercado el día de hoy. Éxitos en todos sus trades. Adiós.